Listo, estamos empezando entonces la grabación. Les doy una cordial bienvenida, muchachos. Entonces vamos a arrancar ahorita nuestra primera temática de este nuevo tema y es matrices. Del texto que yo les había dicho que por favor hicieran la lectura, pues vamos a arrancar con la sesión 6.1. También quiero recordarles que ya se definió con todo el grupo que se va a hacer un par de sesiones, tal vez 3, pero porque con 2 puede ser suficiente. Las próximas sesiones, dentro de 15 días, porque dentro de 8 Semanas Santa, dentro de 15 días nuestra reunión sería no para arrancar a las 6:30, sino a las 5, con el ánimo de que tengamos de 5 a 6:30 un rato, hora y media, para avanzar en esta parte que yo les estoy diciendo que se requiere, que es el manejo pues, de ciertos temas de fundamentación. Bueno, eso para que lo vamos a hacer, creo yo, dos sesiones. Vamos entonces a arrancar con la temática del día de hoy. Ya también me expresaron acerca pues de la dificultad, digamos, para entender algunas partes de la lectura, en especial cuando comienzan a hablar de filas y columnas, las comienzan a bautizar pues con sus nombres I, J y demás. Entonces, pues es un punto que vamos a definir claramente ahorita en esta sesión, en esta explicación. Cualquier cosa que no entiendan, muchachos, la idea es que me pregunten, ¿sí? Y pues con mucho gusto vamos a aclarar o a solucionar lo que haga falta. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces vamos a arrancar con nuestro tema de matrices. Normalmente, una matriz es un arreglo rectangular, ¿sí? De datos, de números, un arreglo rectangular de números. Eso es lo que normalmente uno conoce como una matriz. Y son una herramienta muy útil, muy buena para trabajar con un buen volumen de datos. Por ejemplo, cuando uno tiene un sistema de 3x3, por ejemplo, nosotros hemos venido viendo cómo se pueden solucionar sistemas de ecuaciones lineales de 3x3. De hecho, sobre eso fue nuestra prueba anterior. Entonces, supongamos que nosotros tuviésemos, por decir algo como esto, digamos 3x menos y más 2z igual a menos 1, que tuviéramos aquí menos x más 2y igual a 2. ¿Quién se desconectó, chicos? Ángel, ¿puedes prender tu cámara si fueras tan amable, por favor? Yo la tengo prendida, profe, no que entré de computador. Ah, sí, Ángel, ya te vi, qué pena contigo. Ok, muchas gracias, sí, ya te vi, qué pena contigo. Listo, profe, gracias. Listo. Continuamos entonces. Entonces, por ejemplo, que tuviéramos esto y que tal vez tuviéramos algo como digamos, 12x. Se escucha un eco. ¿Se escucha un eco? Sí, señor. Un eco. Espera un momento.
¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha igual o sea, me alcanzan a entender lo que les estoy hablando? Sí, ya mejor, ya mejor, ya mejor. Ok. Listo. Entonces, supongamos que tenemos estas tres ecuaciones. Por ejemplo, estas tres. Entonces, lo primero que nosotros podríamos, digamos que, o el primer uso que podríamos nosotros ver cómo podemos representar esto con matrices, sería a través de una matriz que tenga exactamente los coeficientes numéricos. ¿Qué son los coeficientes numéricos? Son estos numeritos, muchachos. Estos numeritos que están justo al lado de las variables. Esos son los coeficientes numéricos. O sea, estamos hablando que es menos 3, que es 3 menos 1 más 2, menos 1 más 2, 2. Aquí hay menos 1. ¿Sí? Esos son los coeficientes numéricos. Y también puedo hacer otra matriz con estos valores que se llaman términos independientes, son los que no tienen multiplicación con ninguna variable. ¿Listo? Entonces, podríamos escribirlo de esta manera. 3 menos 1, 2, menos 1, 2, 0, 2, 0, menos 1. Podríamos hacer una rayita, se llama una matriz aumentada, que vaya de una vez con los términos independientes. Entonces, esa matriz que acabo de dibujar allí es una matriz que representa un sistema de ecuaciones de 3×3, donde la primera columna son los coeficientes numéricos de la X, la segunda columna los coeficientes numéricos de la Y y la tercera columna los coeficientes numéricos de la Z, y las tres variables. Después viene una rayita vertical y lo que está al lado derecho de esa rayita son los términos independientes que están al otro lado del igual. En este caso sería menos 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces esta es una manera, digamos, muy útil para representarlas. Digamos que, ¿cómo se llaman estas que están horizontales? Se llaman filas, ¿correcto? O sea que las filas son como los renglones. ¿Listo? ¿Y cómo se llaman estas que están así verticales? Se llaman columnas, ¿correcto? Estas verticales se llaman columnas. Entonces, cuando yo voy a hablar acerca de una matriz, yo tengo que mirar las posiciones en las que están los elementos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar, y la otra cosa es que las filas normalmente se denotan con la letra N, y las columnas normalmente se denotan con la letra M. Entonces, normalmente uno siempre habla de que la matriz, en este caso, por ejemplo, tiene 3 filas por 3 columnas. Y donde esta de aquí son las filas y esta de acá son las columnas. Y las filas normalmente se denotan con la letra N y las columnas con la letra M. Normalmente, no es una camisa de fuerza, pero es muy común que así se use. ¿Listo? Entonces es normal encontrar una matriz N por M y entonces uno ya entiende que siempre se escribe primero filas y el numerito que va después, ¿sí? Es columnas, filas por columnas. ¿Listo? O sea que en otras palabras, hablar de N por M es como equivalente de decir filas por columnas. Columnas. Filas por columnas. Simplemente que en vez de hablar de filas se habla de N y en vez de hablar de columnas se habla de M. Simplemente son letras, ¿no? Que se han acostumbrado a utilizar. En ese orden de ideas, cuando yo voy a utilizar un número o voy a ubicar unas posiciones, una matriz, por ejemplo, de 3×3 como la que acabamos de hacer, pues entonces vamos a dibujarla aquí. Voy a dibujarla así grande. Entonces, ¿qué debe ir aquí en esta primera posición? Debe ir a fila 1, columna 1, porque recuerde que esta es la fila 1, esta de aquí es la fila 1, y esta de aquí es la fila 2, y esta de aquí es la fila 3, ¿sí? Y esta de aquí es la columna 1, y esta de aquí es la columna 2.
Y esta de aquí es la columna 3. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este elemento de aquí estará en la fila 2, columna 2. Y el de acá, digamos, campo. El de acá está, ¿cómo sería? La fila 3, columna 1. Exactamente, entonces sería A sub 3.1. Y este de aquí sería, ¿cuál? Orrego. ¿Cuál, perdón? Este de aquí. Sería A sub 3. 3. A 3.3. ¿De acuerdo? Y profesor, ahí sí no lo entendí. Acabo de explicarles que siempre el primer numerito es fila y que el segundo numerito es columna. Sí. Entonces, cuando hablo por ejemplo, de A12, ¿qué significa? Significa que está en la fila 1 y en la columna 2. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, entonces si yo tengo ese A12, quiero preguntarles, ¿dónde debo ubicarlo? Aquí en el centro. No, La primera. voy a colocar aquí unos dibujitos. Voy a colocar aquí unos dibujitos. Estrellita, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, espiral, sol. ¿Qué otra cosa hay? Onda y flecha. Entonces, a 1, 2, ¿dónde debe ir? En el círculo. El círculo. ¿En el círculo? Porque es la fila, 1, columna porque es 2. la fila 1, ¿sí? Y porque es columna 2. Entonces, este A12 debe ir aquí. ¿Correcto? Y entonces, en ese orden de ideas, flechita es ¿a qué? Flechita es ¿a qué? 31. 3, 1. Fila 1, 1. Fila 1, columna 1. Ah, flechita, fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso. Y si yo quiero preguntarles, bueno, y entonces, teniendo ese orden de ideas, cuadradito, ¿qué es? Fila 1, columna 3. Cuadradito es fila 1, columna 3. Entonces, esa es la posición de eso. Bueno, entonces, creo que ya me están entendiendo la parte que tiene que ver con las ubicaciones, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, entonces, basado en esto, es que nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con esas letras y esos subíndices. ¿Listo? Y esos subíndices. Bueno, muy bien. Bueno, estoy viendo y el libro un poquito, digamos que de manera particular, viendo la página donde hablan acerca de la definición, ¿sí? Ellos están trabajando y es mejor que de una vez lo asumamos así, porque pues, es mejor manejar el estándar que el libro trabaja. ¿Sí? Y es que el libro trabaja los nombres justo al contrario, entonces de una vez dejémoslo para que no nos cause inconveniente. ¿Sí? Ellos le llaman a la primera, voy a colocarla aquí muchachos, por favor, para que hagan mucha búsqueda. M por N. M
por n. Por Ellos n. en el texto le llaman así. Entonces vamos a utilizar exactamente en el mismo orden que este texto lo llaman, porque yo les estoy diciendo que lean este. ¿Sí? Nosotros lo podemos encontrar en otros textos, como yo les digo, porque ha sido como la forma más tradicional, pero este texto lo trabaja así lo vamos a hacer, porque es el documento que les estoy pasando para que lean. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Sigue siendo lo mismo el concepto, o sea, primero son filas y después son columnas. Igualito, pues eso no cambia, ese es estándar. Pero ellos le llaman a la cantidad de filas, le llaman M de mamá, y a la cantidad de columnas N de nene, M por N. Entonces, pues manejémoslo tal cual, para que no haya ningún inconveniente. Pero toda la explicación que hemos dado, nada varía, todo sigue igual. O sea, este sigue siendo A31, este sigue siendo A13, tal cual. Nada de eso cambia. ¿Listo? Nada de eso cambia, todo sigue igual. ¿Hasta allí hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud o está claro? A mí está claro, profe. Listo. Está claro, profe. Las matrices normalmente, ¿sí? Se acostumbran a que se bautizan o se les da un nombre con letras mayúsculas. Entonces, normalmente uno puede decir que esta es la matriz A. No es muy común, no se acostumbra denotarlas como con una letra minúscula, no. Siempre se acostumbra denotarlas con una letra mayúscula. Y de hecho, en los textos normalmente lo hacen una mayúscula en negrilla. Eso es como el estándar que se utiliza. Y yo puedo tener matrices que son cuadradas, quiere decir que tienen la misma cantidad de filas que de columnas, pero pueden ser matrices de una sola fila y de muchas columnas o al revés, ¿sí? De muchas filas y de una sola columna. No hay ningún problema. Puede ser de diferentes maneras. Bueno, eso es lo que tiene que ver entonces, digamos, con los tamaños de las diferentes matrices. Bueno, por otro lado, vamos entonces a adentrarnos un poquito con una temática también obviamente relacionada con esto mismo y tiene que ver con, por ejemplo, qué es la transpuesta de una matriz. Entonces, cuando a mí me hablan de la transpuesta, cuando me hablan de la transpuesta de una matriz, la transpuesta de una matriz normalmente se denota así. Si la matriz es A, la transpuesta es como un A elevado a la T, donde eso quiere decir que es una transpuesta. Entonces, supongamos, si nosotros tuviésemos que si A es una matriz, por decir algo, M por N, así como ya sabemos que ellos lo utilizan, entonces la transpuesta de A será justo al contrario. Será una matriz N por M. Y ustedes me dirán, profe, ¿cómo así? No entendí. Pues claro, es por lo siguiente. Supongan que ustedes tienen que la matriz A es esta. ¿Esa es una matriz de qué tamaño? Lady Karina, ¿puede prender su cámara, por favor? 3 por 2. Es que se pone un poco lenta, profe. Yo la voy perdiendo hacía ratos, pero contesto. 3 por 2. Y entonces cuando vamos a calcular la transpuesta es cambiar las filas por columnas. Entonces, ¿cómo así que cambiar las filas por columnas? Y mire, esta fila, ¿sí? La voy a colocar, esta columna la voy a colocar como una fila. Entonces aquí sería 3, 5 y 0. Y esta otra columna la voy a colocar con otra fila. O sea que sería 2, menos 1, 4. 1, 4. Y esta sería ¿de qué tamaño? 2 filas por 3 columnas. Entonces observen que es justamente
Al contrario, ¿sí? Observen que esta es 3 por 2 y esta es 2 por 3. Justamente al contrario, esta es M por N, mientras que esta es N por M. ¿Ya? ¿Sí lo están entendiendo? Sí, profe. Y cuando Sí, profe. tenemos otra vez calcular la transpuesta a la que ya hicimos, entonces supongamos que tuviéramos algo como esto. Vamos a hacer Profe, pero entonces. deje eso quieto un momento. No, la quietud no es tan buena a veces. No, profe, pues me dejo para ir para allá, uno ni alcanza a ver, para copiar. Entonces, vamos a calcular la transpuesta a la transpuesta. Ya tenemos A. A es la primera que teníamos ahí. Ya teníamos A transpuesta, que es la siguiente. Ahorita vamos a transponer la transpuesta. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Que la fila se convierten en columnas. O sea, la primera fila 350 se va a convertir en una columna 350 aquí. Y la otra fila, ¿sí? Esta fila que ya estaba aquí, esta de acá, se va a convertir en la siguiente columna aquí, que era 2 menos 1, 4. Entonces pasó a ser ahorita otra vez una matriz de tamaño 3 por n, 3 por 2, perdón. Pero comparen esta con la primera que teníamos inicialmente. ¿Qué pasó? Está igual, ¿no? Pues esa está transpuesta. No, o sea, compare esta con la que teníamos original, que era esta. Profe, pues creo que no hay diferencia, ¿no? A sería igual a de Pues la lo de la transpuesta. T, profe. Es la misma, es exactamente igual. O sea que en otras palabras, tener la transpuesta de A vuelve a ser otra vez la original, vuelve a ser A. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver la T sobre T. Sí, tiene mucho que ver, muchísimo que Sí, ver. profe, pues porque ya sé que es transpuesta 2 veces de la inicial. Pero digamos ya llegando a este punto donde vuelve a ser igual a la inicial, ya no se toma en cuenta esas dos. Sí, ya no se toma T transpuesta, ya no hay necesidad, ya se puede dejar solo A. Entonces, la original era esta. Le hicimos la transpuesta y se convirtió en esta. Y le volvimos a hacer la transpuesta y entonces encontramos que volvió a ser otra vez la original de acá. ¿Correcto? Bueno, ahora estos colorcitos que están como muy llenos de colores. Pero bueno, yo creo que hasta ahí va bien. ¿Me están entendiendo entonces el concepto de lo de transpuesta? Sí, señor. Bueno. Hay algunas matrices interesantes, digamos, muy usadas y que son... ¿Ya copiaron? Sí, señor. Listo. Entonces... Listo. Voy a poner aquí la rayita porque va a seguir aquí abajo. Listo, entonces primero esta parte izquierda, después la parte derecha y ya seguimos aquí abajo. Vamos a hablar de otras matrices muy usadas, muy conocidas y pues es interesante tenerlas en cuenta. Sí, una de ellas es la famosa matriz cero. La matriz cero puede tener cualquier
digamos que cualquier tamaño que uno quiera. Pero tiene una particularidad y es que se denota como una O. ¿Sí? Yo ya les dije que las matrices se denotan con un nombre que es una letra mayúscula. Pues la matriz 0 se denota con una O mayúscula. ¿Sí? No con un 0, sino con una O mayúscula. ¿Listo? Y la matriz 0 puede tener el tamaño que uno quiera. O sea, la matriz 0 puede ser de tamaño M por N. Puede ser de 2 por 1, puede ser de 3 por 3, puede ser de 3 por 4, puede ser de 4 por 2, puede ser cualquier tamaño, el que yo necesito. ¿Listo? Y tiene una particularidad y es que está compuesta por puros ceros. ¿Listo? Está compuesta por puros ceros. Entonces, ¿cómo hiciera yo para dibujar de manera general esa matriz? Pues sería dibujarla algo como así. Arranca en 0, 0. Voy a dibujarle aquí puntos suspensivos. Bueno, voy a hacerla, digamos, desde aquí. 0, 0, puntos suspensivos, 0. Aquí digamos 0, 0. Voy a dibujar aquí unos puntos suspensivos. 0, termina en 0, 0. Aquí unos puntos suspensivos, termina en 0. Acá unos puntos suspensivos y termina aquí en 0. Que también se puede dejar unos puntos suspensivos en diagonal. ¿Listo? Entonces, eso puede ser una matriz. Una matriz 0 de M por N. Quiere decir que hay M filas y N columnas. M. ¿Listo? Esa sería la manera general de representar una matriz de N por N. Los puntos suspensivos porque no sabemos cuántos son, como la N. La M y la N pueden ser cualquier número, entonces pues por eso se colocan los puntos suspensivos. Ahora, si a mí me dijeran, bueno, vamos a representar una matriz 0, pero una matriz 0 de 2 por 3. Bueno, entonces son 2 filas y 3 columnas. Entonces son 2 filas y 3 columnas. Sería algo como esto. Esa es la matriz 0 de 2 por 3, que tiene 2 filas y 3 columnas. Profe, ¿y para qué sirve la matriz 0? O sea, ¿por qué se usaría? Bueno, digamos que los conceptos de para qué sirven todo lo que estamos viendo no lo vamos a trabajar todavía en la clase de hoy, porque van a ser utilizados, digamos que cuando estemos haciendo las operaciones, pero me puedo adelantar a la respuesta. La matriz 0 se utiliza porque muchas veces cuando nosotros vamos a hacer alguna operación es posible que se anulen todos los elementos de la matriz. Entonces no podríamos decir que la matriz se eliminó y ya no hay matriz, que no existe matriz. No, existe matriz. Sigue habiendo matriz. Que los elementos sean 0 es diferente, pero sigue habiendo matriz. Y esa matriz ya tiene un nombre. Cuando eso llega a suceder es que dio la matriz 0. Quiere decir que dio una matriz cuando después de haber hecho todas las operaciones, todos los elementos internos se eliminaron y dieron 0. Pero sigue existiendo la matriz, solamente con valores 0. Entonces para eso se utiliza normalmente. Porque las personas tienden a pensar que deja de existir la matriz. Y eso es falso. La matriz no deja de existir, sigue existiendo. Que tenga ceros en su interior es otra cosa, pero sigue existiendo. Entonces es, digamos, como para manejarlo de esa forma. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Lo otro es la matriz cuadrada. La matriz cuadrada, pues es simplemente que tiene igual cantidad de filas y columnas. Entonces, la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces, simplemente se denota por decir n por n. O m por m, o cualquier letra, pues, pero es la misma letra que se repite. Es la misma letra que se repite. Entonces, si por ejemplo me van a decir ustedes, profe, dibujo una matriz cuadrada, entonces yo podría decirle, bueno, una matriz cuadrada podría ser algo como esto. Esto es una matriz, digamos, B, de tamaño 2 por 2.
Por lo tanto, es una matriz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Listo. Una matriz cuadrada. En una matriz cuadrada, hay algo muy interesante que siempre se tiene en cuenta. Y es, de hecho, podríamos pintar dos matrices. Pintemos una de 3 por 3. Digamos, no sé, 5, menos 2, 0, 3, 8, menos 1, 0, 9, 4. Digamos que sea la matriz C y esta es una matriz 3 por 3. Entonces, hay algo ahí que vale la pena resaltar, ¿sí? Y es esto. Esos números que están en esa diagonal, el 5, el 8 y el 4, conforman lo que normalmente en una matriz cuadrada se llama diagonal principal. De hecho, voy a escribirlo con verde, ya que lo resalté con verde. Entonces voy a llamarle a esto diagonal principal. Profe, y ahí no importa que los números, digamos, no sean, o sea, no coincidan, ni ejemplo como 1, 2, 3, ¿no tiene nada que ver? En absoluto, son simplemente posiciones de la matriz. Ah, profe, porque aquí en algo que explicaban, yo esa por lo menos la había entendido así. O sea, que la diagonal se conformaba, era como cuando habían, pues, digamos, como un consecutivo. O sea, 0, 1, 2, 3 o pues 1, 2, 3. ¿Y ve? Porque es importante explicarla. Entonces, esa es la diagonal principal, ¿de acuerdo? Diagonal principal. Esa es la diagonal principal. En este caso está conformada por el 5, el 8 y el 4. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que sería una matriz diagonal. Ya acabamos de ver lo que es una diagonal principal en una matriz. ¿Listo? O sea, vimos que era la matriz cuadrada y vimos que su diagonal principal es la que la atraviesa, arrancando con la posición A11, después la otra es la posición A22, después la A33. ¿Qué número está en la posición A33, Campo? Tres, no, mentiras. 3, 4. ¿Qué está en la posición? ¿Qué elemento está en la posición A32? 9. Muy bien, correcto. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, la matriz principal está compuesta por todos los, si lo queremos escribir de forma técnica, es por todos los A, y sub J son fila, columna, de tal manera que I sea igual a J, ¿sí? O sea, en otras palabras, A11, A22, A33, que efectivamente son esos. El A11 es el 5, el A22 es el 8, el A33 es el 4. ¿Listo? Esos son los elementos que conforman la diagonal principal. Profe, entonces estaría hablando de posiciones, no de valor. Sí, correcto. La diagonal principal son los elementos que están ubicados en esas posiciones, sin importar qué elementos sean. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, ya vimos matriz 0, matriz cuadrada. Vamos a ver entonces. ¿Qué significa una matriz triangular? Nosotros tenemos
Nuestro break es al final, perdón. A la mitad de la clase. Sí. Oh, no, siempre a la La mitad. mitad. A la mitad siempre se da. Entonces, ¿les parece si lo hacemos de una vez? Ah, Bueno. listo. ¿Sí? Bueno, señor. Sí, Bueno. profe. Bueno, Entonces, voy a detener la grabación. Bueno, chicos, estamos reanudando la grabación. Entonces, quedamos aquí en matriz triangular, matriz diagonal. Entonces, ¿qué es una matriz diagonal? Es una matriz donde su diagonal principal es la que tiene los datos. El resto de elementos, tanto arriba como abajo, son cero. Entonces, cuando sucede eso en una matriz cuadrada, entonces se dice que es una matriz diagonal. La hemos definido así: los elementos fuera de la diagonal principal son ceros, siendo su diagonal principal los únicos elementos diferentes de cero. La matriz triangular inferior, ¿qué es? Es una matriz donde la parte desde la diagonal hacia abajo, o sea, diagonal inferior, es donde están los datos. Ahí es donde están los datos. En la parte inferior, triangular inferior, como la que estamos viendo aquí, como esta. ¿Listo? Lo que está arriba es cero. La matriz triangular superior es justo al contrario. De la diagonal principal hacia arriba, la parte superior, el triángulo superior, ¿sí? Ese es el que tiene los datos. Por eso se llama matriz triangular superior, porque en la parte triangular superior es donde están los datos, como esta que está aquí. Y si es triangular inferior o triangular superior, entonces es una matriz triangular en general. Lo otro es cómo se trabaja la parte de suma de matrices. La parte de suma de matrices, sencillamente para poder hacer la suma de dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones, el mismo tamaño. Ahí estamos dando el ejemplo de una matriz A con una matriz B. Ambas son de 2 por 3 y el resultado también va a ser de una matriz 2 por 3. Y se suman los homólogos, ¿sí? Las mismas posiciones. La posición de la fila 1, columna 1, que es el 3, con la posición de la fila 1, columna 1, que es el menos 2. Y entonces menos 3 menos 2 da 1 y por eso colocamos 1 en el resultado en la posición 1, 1 también. Y así respectivamente en las demás posiciones. Y esa es la suma de matrices. No se puede hacer sumas de dos matrices que no tengan el mismo tamaño. Propiedades para la suma de matrices son esas tres que están aquí. ¿Sí? Primero que todo, la conmutativa. Da lo mismo sumar una matriz A más una B que hacerlo al contrario, una matriz B más una exactamente igual. Lo mismo la asociativa. Yo puedo sumar la matriz A con el resultado de haber sumado la matriz B con la matriz C. Y me tiene que dar lo mismo que si hago primero la matriz A más la matriz B y ese resultado lo sumo con la C. Esa es la propiedad asociativa. Y por último, la identidad, que es cuando yo sumo una matriz cualquiera con su respectiva matriz 0, el resultado es que vuelve a la misma matriz. Entonces, esas son las tres propiedades para la suma de matrices. Después viene multiplicación por una escalar, que es lo que estamos haciendo aquí. Es simplemente coger un número y multiplicar ese número por todos los elementos de una matriz. Como lo estamos viendo ahí, hicimos dos ejemplos, en el segundo ejemplo con fraccionarios, para que miren cómo se hace también utilizando fraccionarios. Y eso es todo lo que llevamos hasta este momento. ¿Está claro, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, creo que está claro. Sí, sigamos entonces. Propiedad de la multiplicación por una escalar. ¿Listo? Entonces,
Primera propiedad es cuando tenemos un escalar multiplicado por la suma de dos matrices. Vamos a llamar el escalar K. Es como si aplicáramos propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces quedaría K multiplicado por la matriz A más K multiplicado por la matriz B. Y ya, eso sería todo. O sea que es lo mismo que yo haya hecho primero esta suma y encuentre el resultado y después K por esa suma. Es lo mismo que hacerlo primero K por la matriz A, después K por la matriz B y por último sumarlas. Da exactamente igual. Cualquiera de las dos maneras obtiene el mismo resultado. La otra es cuando yo tengo dos escalares, vamos a llamarle K y L, y los multiplico por una matriz. Entonces eso es equivalente, por decirlo así, como si yo hiciera esta distributiva. Me quedaría K por la matriz A más L por la matriz A. ¿Listo? Tercera. Si yo tengo una matriz, una escalar K, y ese escalar K lo voy a multiplicar por el resultado de haber multiplicado el escalar L por la matriz A, es lo mismo que yo multiplicara los dos escalares primero y después sí multiplicarlo por la matriz A. Y de hecho es lo mismo que si yo lo hiciera al revés. Es lo mismo que si yo lo hiciera primero L y después por KA. Es exactamente igual. ¿Listo? Profe, ¿puedes ampliar un poquito más el documento para yo ver el título? Que no alcanza a copiar. Propiedades de la multiplicación por una escalar. Profe, este casi no me queda claro, este tema. Propiedades de la multiplicación por una escalar. ¿Qué no le queda claro? O sea, estamos viendo por qué se multiplica y la respuesta que nos daría, pero a la hora de uno hacer un taller, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Una pregunta. Bueno, vamos a explicar. Primero copien las 5 propiedades. Listo. Bueno, también yo puedo tener aquí en cuenta una propiedad muy interesante que... ¿Ya lo copiaron, muchachos? Sí, señor. Listo. Y es cuando yo tengo situaciones como esta, muchachos. Una matriz, por ejemplo, A, y la voy a sumar con una matriz B. Y resulta que voy a calcular la transpuesta de haber hecho esa suma. Eso es equivalente a calcular la matriz A transpuesta y sumarla con la matriz B transpuesta. Y de igual manera, si yo tengo un escalar multiplicado por una matriz A y le calculo la transpuesta a ese resultado, es lo mismo que yo tuviera el escalar y lo multiplicara por
primero haberle calculado la transpuesta A. Y es que eso pues ¿Ya copiaron, chicos? Y Karina ya puede activar su cámara. Ya de pronto tiene la conexión un poquito mejor. Pues sí, profe. Puede activar ya su cámara. Ya tal vez tiene la conexión un poquito mejor. Activo. Solo es que pues al rato se pone lento. ¿Listo? Me dicen cuando acaben de copiar, chicos. ¿Quién falta por terminar? ¿Nadie? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo, digamos, la suma de matrices, pero es lo mismo que la resta de matrices. Miren, muchachos, ¿qué es tener, por ejemplo, una resta de matrices? Es tener, por ejemplo, la matriz A menos la matriz B. Eso es lo que uno llamaría una diferencia, una resta de matrices. Pero eso no es nada más ni nada menos que tener la matriz A y sumarla con lo que se denominaría la matriz menos B. ¿Pero qué es la matriz menos B? Sí, ¿qué es la matriz menos B? La matriz menos B no es nada más ni nada menos que simplemente un menos 1 por la matriz B. ¿Sí? Un menos 1 por la matriz B. O sea, hace que cambien todos los signos de la matriz B. Y eso es haciendo la multiplicación por un escalar. Menos 1 por la matriz B. O sea que hablar de una sustracción, de una resta de matrices, es lo mismo que una suma. Simplemente que cuando usted vea un menos antes, quiere decir que todos los signos de adentro de esa matriz, como quien dice, van a cambiar. Lo que era negativo vuelve positivo, lo que era positivo se vuelve negativo. Entonces usted me dirá, uy, profe, es tan complicado, ¿qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Supongamos que tuviéramos algo como esto. Esta es la matriz A. Y una matriz B. Y me dicen, calcule por favor a menos B. Entonces a menos B, ¿qué quiere decir? Que este menos que está aquí va a cambiar los signos de B. O sea que en otras palabras, cuando yo vaya a hacer 3, bueno, no hablemos del 3 porque el 3 es un 0. Pero hablemos, por ejemplo, de cualquiera de estos. Entonces, por el hecho de que aquí hay este menos, muchachos, quiere decir que este 4 va a cambiar su signo. O sea que voy a hacer menos 3
más menos 4. ¿Eso es claro? O lo que uno diría normal, menos 3 menos 4. O sea, ese menos hace que cambien los signos, en otras palabras. O sea, que esto es lo mismo que yo tuviera A sumado con la matriz menos B. ¿Y qué es la matriz menos B? Voy a escribir aquí qué sería la matriz menos B. La matriz menos B sería 0, 2, 3, menos 2, menos 4 y menos 1. Esta sería la matriz menos B. O sea que realmente es sumar la primera con la última, ¿sí? A con menos B. O sea, 3 más 0, 3. 2 más 2, 4. 5 más 3, 8. 2 menos 2, 0. Menos 3 menos 4, menos 7. Menos 1 menos 1, menos 2. ¿Sí? O sea, hice, finalmente lo que hice fue esto. Sumé este con este. Sumé este con este. Y obtuve este. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a poner esos pocos ejemplos. Pero ya con eso todos están entendiendo que cuando yo hablo de una resta, quiere decir que la matriz que tiene el menos es la misma matriz, pero se le cambian los signos internos. Y es hacer una suma. ¿Sí? ¿Sí, sí lo están viendo todos, chicos? Sí, profe, entendido. Ya nos vemos después de Semana Santa. Ah, sí, dentro de 14 minutos, sí. ¿Cómo así que 14 minutos? Si la clase va hasta las 9:15, profe. No, porque hoy hicimos break. Eso es cuando es en presencial. El CUDES también era igual, ¿no, profe? Profe, ¿puede subir un momento, presencial. por favor? En presencial, no estamos Ahí, en presencial. gracias. ¿Listo? Sí, señor, ya. Supongamos que vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. La matriz A es esta. 6, 2, 0, menos 1. Y la matriz B es esta. 3, menos 3, 1, 2. Y queremos hacer esta. A transpuesta menos 2B. Entonces, A transpuesta es que cambio las filas por columnas de la A. O sea, en vez de ser horizontal 6, 0, ahorita ese 6, 0 va a ser así, 6, 0, y este va a ser 2 menos 1. Menos 2 por la matriz B. La matriz B es 3 menos 3, 1, 2. O sea que me va a quedar así, 6, 2, 0 menos 1. Aquí sería más. Menos 2 multiplicado por 3 da menos 6. Profe, espera, estás... Menos 2 multiplicado por menos 3 da más 6. Menos 2 multiplicado por menos 1 da menos 2. Menos 2 multiplicado por 2 da menos 4. 6, 0, 2, menos 1. Más. Y 6 menos 6 da 0. Y 2 más 6 da 8. Y 0 menos 2 da menos 2.
y menos 1 menos 4A menos 5. Listo. ¿Me Ahí explica quedaría. qué hizo ahí, porfis? ¿En dónde? Desde el inicio. El ejemplo. Lo que se hizo fue específicamente lo siguiente. Aquí tengo la transpuesta de A. Sí, señor. Y A es 6, 0. En la primera fila se convirtió en la primera columna. Sí. O sea, calculo la transpuesta. Y la con B segunda pasa fila lo- es esta y aquí es esta. Sí. Después dice menos 2 multiplicado por B, pues igualito. Entonces multiplico menos 2 con B, o con toda la B. Sí. ¿Sí? Este menos 2 lo multiplico con 3, con menos 3, con 1, con 2, y entonces obtengo esta de aquí. Perdón, obtengo esta de acá, perdón, esta de acá. Y en la otra no hace ningún tipo de cambio. En la No. B la deja tal cual. ¿Sí? ¿Y eso? Y después sumo los que están homólogos. O sea, en otras palabras, sumo este 6 con este menos 6 y me da este 0, y así sucesivamente. Este 2 más este 6 da 8, y aquí da 8. ¿Listo? Este 2. ¿De dónde es este 2? Este 2. Y este de acá. ¿Listo? Señor. La tarea son los ejercicios del 13 al 34. La página 38 es la página del número de PDF o el número del libro. Coincide con ambas. Ok. Ok. ¿Qué preguntas hay, chicos? Profe, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Ok, chicos, entonces ya ahorita sí podemos dejar ahí. Los estoy soltando 7 minutos antes. Uf, mucho. Y nos Gracias. vemos una semana después de Semana Santa, la semana después. Pero por favor traten de hacer estas actividades. Les estoy diciendo que practiquen esos ejercicios porque eso es lo que va a tocar que hacer cuando uno hace operaciones con matrices. Así que es importante que le cojan el tiro y que le pierdan el miedo a esto. Es muy sencillo, pero hay que practicarlo. Gracias, profe. Bueno, Vale, ok, gracias. chicos, Dios Gracias, les profe. bendiga. Chao. Que tengan Listo, un buen profe. resto de noche.